Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón. Me llena de alegría acompañarte en esta nueva edición de El Hombre Católico en el mundo de hoy, justo al iniciar el mes de julio. Si bien junio ha sido el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón traspasado del que brotaron sangre y agua, hoy seguimos conectados con ese mismo misterio, pero desde otro enfoque igual de potente: su sangre. No solo la sangre que se derramó, sino la que sigue circulando, viva, operante, poderosa, porque julio es el mes de la preciosísima sangre de Cristo, un tiempo consagrado a contemplar, a agradecer y a acoger esa sangre que redime, que limpia, que fortalece. Esta devoción no es solo una invención moderna, es fruto de siglos de fe viva, nacida del corazón de la Iglesia, alimentada por la tradición apostólica y celebrada por santos, papas y mártires. Y hoy queremos entrar en ese misterio con ojos nuevos, no solo para recordarlo, sino para dejarnos transformar por él. Porque cuando comprendemos el valor de la sangre de Cristo, todo en nuestra vida empieza a latir distinto. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor en su divina e infinita providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En esta edición vamos a adentrarnos en el misterio inagotable de la preciosísima sangre de Cristo, recorriendo 4 segmentos que nos van a permitir no solo comprenderla, sino vivirla. En el primer segmento vamos a reflexionar sobre el valor de la sangre en el plan de Dios desde el principio, desde la antigua alianza hasta el sacrificio, entendiendo por qué la sangre siempre fue parte del lenguaje sagrado de la redención. En el segundo segmento nos preguntaremos por qué ya no se realizan sacrificios sangrientos y vamos a entrar en el misterio del único sacrificio necesario, el de Cristo, cuya sangre se ofrece en cada misa y cuya entrega permanece viva hoy en la Iglesia. En el tercer segmento vamos a recorrer la historia de la devoción a la sangre de Cristo, letanías, himnos, milagros, y todos aquellos milagros eucarísticos donde se revela que esta sangre no solo se venera, se manifiesta. Y finalmente, en el cuarto segmento, vamos a sumergirnos en lo que significa dejar que esa sangre circule en nosotros, en la Iglesia, como fuerza viva. Ya no solo se trata de ser cubiertos por ella, sino de vivir con ella, latiendo en nuestras venas espirituales.
Volvemos después de esta pausa para sumergirnos en este río de vida que brota del costado traspasado de Cristo. Ya regresamos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Queridos amigos, bienvenidos a este primer segmento de nuestro programa especial sobre la preciosísima sangre de Cristo. Hoy queremos hacer un viaje hacia el corazón mismo de lo que significa la sangre desde la perspectiva de nuestra fe, pero antes de hablar directamente de Jesús y su sangre redentora, necesitamos mirar hacia atrás, hacia los orígenes, a esa pedagogía divina que Dios ha ido trazando desde el principio de los tiempos. Pues la sangre es un misterio que corre por nuestro cuerpo sin que lo pensemos, pero sin ella no podríamos vivir ni un instante. Transporta oxígeno desde nuestros pulmones a cada rincón de nuestro cuerpo. Lleva nutrientes desde nuestro sistema digestivo hasta las células y recoge los desechos para que nuestros órganos los eliminen. Es decir, la sangre no solo da vida, la sostiene, la limpia, la renueva. Es literalmente el río que conecta y mantiene unido todo nuestro ser físico. Y en eso, pues ya empezamos a ver una belleza que trasciende lo puramente médico. La sangre no es solo necesaria, es portadora de lo esencial. Y si esto es así en lo biológico, ¿cómo no iba Dios a usar este mismo símbolo para enseñarnos algo en lo espiritual? Si la sangre limpia, alimenta, conecta y sostiene el cuerpo humano, ¿qué hará la sangre de Cristo en el alma de aquel que la acoge con fe? En la vida espiritual, la sangre es símbolo de comunión, de vida entregada, de purificación interior. Así como una transfusión de sangre puede salvar una vida física, la sangre de Jesús es la única capaz de salvarnos espiritualmente, de darnos una vida eterna que no termina en la tumba. Esto debería confrontarnos y maravillarnos al mismo tiempo, porque muchas veces hablamos de la sangre de Cristo con cierta ligereza, como si fuera una metáfora, una imagen piadosa, pero no lo es real, es vida real derramada por amor real. Y así como el cuerpo no puede vivir sin sangre, el alma no puede vivir sin esa sangre que nos redime, que nos sana y que nos transforma. Esto no es poesía espiritual, es una verdad poderosa que necesita ser redescubierta con asombro, gratitud y fe. Ahora, la sangre como un símbolo de vida en la Biblia, por ejemplo, de Abel a Noé, porque desde los primeros capítulos del Génesis, la sangre ya aparece como algo que tiene un peso espiritual enorme. Cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le dice algo impactante. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz. ¿Cómo puede ser esto? Porque en la visión bíblica la sangre es la vida misma. Cuando esa vida es derramada injustamente, clama al cielo pidiendo justicia. Y desde aquí la Biblia nos está enseñando que la sangre no es un elemento más. Es el símbolo sagrado de lo más precioso que tenemos, la vida. Luego, cuando Dios establece su alianza con Noé tras el diluvio, pues le permite comer carne, pero con una condición muy clara. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. ¿Por qué? Porque la sangre es sagrada, es la portadora de la vida y la vida pertenece a Dios. Esta prohibición no es un capricho, es una manera de marcar un límite entre lo divino y lo humano. Vos podés comer, pero no podés apropiarte de lo que le pertenece solo al Creador, que es la vida. Y la sangre representa ese misterio que solo a Él le pertenece. Estas enseñanzas nos muestran que desde el principio Dios está formando la conciencia de su pueblo. Les está diciendo, tu vida es valiosa y la vida del otro también lo es. Por eso la sangre no puede ser tratada como cualquier cosa. Tiene un valor que trasciende lo visible. Tiene peso eterno.
Y por eso cuando en el Nuevo Testamento se habla de la sangre de Cristo, lo que se está diciendo no es simbólico, es el lenguaje más profundo de amor y redención que Dios ha usado jamás. Ahora, ¿cuál es esa relación entre la sangre y el sacrificio como tal? O sea, es un lenguaje divino en una humanidad primitiva. Bueno, pues Dios, que es Padre amoroso, no se revela en lo abstracto. Él baja a nuestro nivel, habla nuestro lenguaje, entra en la historia concreta de la humanidad. En el mundo antiguo, la realidad del sacrificio era parte del día a día. Se ofrecían animales, frutos e incluso vidas humanas. Sí, tristemente, como parte de un intento de aplacar a los dioses. Pero Dios, el verdadero Dios, toma esa práctica imperfecta y la transforma en una pedagogía espiritual. Él no promueve la violencia, la redime, la purifica y le da un nuevo sentido. Cuando Dios pide sacrificios con sangre, lo hace no porque necesite la muerte de animales, no, sino porque el corazón del hombre necesita entender la gravedad del pecado y el valor de la vida. El derramamiento de sangre en un sacrificio no era un acto de barbarie, sino un acto pedagógico. Mira, el pecado cuesta vida. Y la sangre, ese símbolo de vida, al ser derramada, clamaba por perdón, por reconciliación, por renovación del vínculo con Dios. Es decir, era un recordatorio constante que vivir alejados de Dios no es gratis, cuesta sangre, cuesta vida. El acto de rociar sangre en el altar, por ejemplo, en los utensilios sagrados o incluso sobre el pueblo, era una forma de decir, estamos unidos a Dios por la vida que se entrega en este sacrificio. Era una alianza sellada con sangre y en ese lenguaje Dios nos estaba preparando para el sacrificio más grande que vendría, el de su propio Hijo. Pero no nos adelantemos aún. Lo importante aquí es ver cómo la sangre en cada sacrificio hablaba de comunión, de consagración, de reconciliación, de una vida entregada por amor. Ahora bien, uno de los momentos más impactantes en la historia de Israel es la primera Pascua, cuando el pueblo está por salir de Egipto. Dios ordena a cada familia que sacrifique un cordero sin defecto y que su sangre sea rociada en los dinteles o marcos de las puertas. Y esa sangre será la señal para que el ángel de la muerte pase de largo. ¡Qué misterio tan profundo! La sangre del cordero no solo protege, salva, y no lo hace por magia, sino porque simboliza la obediencia, la fe, la confianza en la promesa de Dios. Pero no cualquier cordero servía, tenía que ser sin mancha, sin defecto. Esa perfección no era un capricho estético, sino una exigencia espiritual. Solo lo mejor, lo más puro, lo más valioso puede ser ofrecido a Dios como señal de fe verdadera. Este cordero se convierte en una figura profética. Es como si Dios dijera, un día vendrá un cordero sin mancha, cuya sangre no solo protegerá una casa, sino que salvará el mundo entero. La Pascua era un anticipo, era un ensayo para preparar el corazón del pueblo para lo que vendría. Y si bien en este momento no entraremos en el tema de nuestro Señor Jesús todavía, porque lo vamos a reservar para el próximo segmento, sí debemos reconocer que al mirar hacia atrás, toda la historia del sacrificio está empapada de una promesa, de una pedagogía divina que va conduciendo hacia algo mayor. Cada gota de sangre de cada cordero en el Antiguo Testamento era un eco, una preparación, una señal. Y ese eco aún resuena en nosotros hoy, porque aunque ya no sacrifiquemos animales ni rociemos sangre en altares de piedra, la necesidad de redención, de perdón, de pertenecer a Dios, sigue viva en el corazón del hombre. Amigos, lo que acabamos de ver en este primer segmento es más que historia antigua. Es el inicio de un lenguaje que Dios ha usado desde el principio para hablarnos de lo más sagrado, la vida y la redención. La sangre, símbolo de vida, ha sido desde siempre un canal de encuentro con Dios,
un medio para sellar alianzas, para expresar amor, para clamar por justicia y para cubrirnos con misericordia. Desde Abel hasta la Pascua judía, pasando por los sacrificios del templo, Dios ha ido preparando el corazón del hombre para recibir el regalo más inmenso que puede darse, una sangre que no solo simboliza, sino que salva de verdad. Te espero después de esta pausa. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Querido varón de Dios, sé bienvenido a este segundo segmento. Mi nombre es Leo Janón, en este tu programa, El hombre católico en el mundo de hoy. Bueno, vamos a enfrentar una pregunta natural, incluso incómoda para algunos. Si la sangre y el sacrificio eran tan importantes en el Antiguo Testamento, ¿por qué ya no los vemos en la práctica ni del judaísmo ni del cristianismo? ¿Qué pasó con esa tradición tan fuerte de ofrecer sangre en el altar, de rociarla como signo de perdón y alianza? Bueno, para entender esto necesitamos mirar dos caminos. El del pueblo judío, que dejó de ofrecer sacrificios tras la destrucción del templo, y el de nosotros, los cristianos, que reconocemos que un solo sacrificio fue suficiente para siempre, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Así que si alguna vez te preguntaste por qué ya no hay holocaustos o altares sangrientos, pues hoy vas a encontrar una respuesta que no solo es lógica, es profundamente reveladora. Hablemos de ese fin del sacrificio animal. Los sacrificios en el judaísmo no se ofrecían en cualquier parte, solo eran válidos si se realizaban en un lugar específico, el Templo de Jerusalén. Ese era el centro del culto y la única casa autorizada por Dios para recibir la sangre de los sacrificios expiatorios. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano destruyó el templo. Y con su caída, el judaísmo perdió el lugar donde podían ofrecer sacrificios según la ley de Moisés. Entonces, a partir de ese momento, toda la estructura del culto cambió radicalmente. Sin templo, sin altar y sin sacerdocio levítico activo, el judaísmo se vio obligado a transformarse. Ya no se podía sacrificar ni corderos, ni toros, ni ofrecer holocaustos. En su lugar, el pueblo judío comenzó a desarrollar una espiritualidad centrada en la oración, el estudio de la Torá y la práctica de obras de misericordia. Surgieron entonces las sinagogas como centros de enseñanza y reunión, y el sacrificio cruento fue reemplazado por un sacrificio espiritual, la palabra, la súplica, la obediencia. Es decir, el judaísmo evolucionó hacia una forma distinta de culto, adaptada a su nueva realidad histórica. Y aunque esto puede parecer solo una consecuencia lógica de un evento político-militar, pues los cristianos también lo interpretamos como algo mucho más profundo, porque fue justamente en esos años que Cristo ofreció su vida y su sacrificio reemplazó todos los anteriores. Así que no fue solo el fin del templo judío, fue el inicio de un nuevo templo, de un nuevo altar, de una nueva alianza sellada, no con sangre de animales, sino con la sangre de Dios mismo hecho hombre. El sacrificio que lo cambia todo, la entrega de Cristo. Bueno, la carta a los hebreos lo dice con una claridad que corta el alma. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Este sacrificio hecho en la cruz no fue simbólico, fue real, total, sangriento, pero sobre todo fue voluntario y eterno. A diferencia de los corderos del Antiguo Testamento, que eran animales ajenos al pecado humano. Bueno, pues Jesús entra en la historia como un cordero consciente, libre, lleno de amor, que ofrece su vida en lugar de la nuestra. Y al hacerlo transforma todo lo anterior. Ya no es necesario repetir sacrificios, ya no hay que derramar sangre cada año, ni buscar el perdón a través de rituales externos. Todo está consumado, como dijo él mismo en la cruz. Su sangre no fue una gota más en la historia de los sacrificios, sino el torrente divino que limpió el pecado de la humanidad
de una vez y para siempre. Él es el nuevo templo. Él es el nuevo sumo sacerdote y también la víctima. En Jesús, todo el sistema sacrificial encuentra su plenitud, su sentido y su cumplimiento definitivo. Y esta verdad no es solo teológica, es profundamente personal, porque lo que Él hizo, lo hizo por vos, lo hizo por mí, por cada hombre que camina en el alma cargada de culpa, de dolor, de heridas. Su sangre sigue viva, su sacrificio sigue actuando. No en el dolor físico de una nueva cruz, sino en la actualización mística y real que ocurre en cada misa, en cada confesión, en cada sacramento, en cada alma que le dice que sí. La cruz no fue el final, fue el inicio de una nueva forma de adoración, la adoración en espíritu y verdad. Ahora, hablemos no solo del corazón traspasado que brota la vida, sino que hablemos también de su sangre, de su misericordia. Porque en la cruz, cuando Cristo ya había entregado su espíritu, un soldado romano le atravesó el costado con una lanza. Lo decíamos en las ediciones anteriores, cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús. Y de ese corazón traspasado, el mismo que veneramos en junio, como el Sagrado Corazón de Jesús, brotaron sangre y agua. Lo repetimos y lo reiteramos y no nos cansaremos de dejar de decirlo, porque no fue un gesto cualquiera, fue un signo revelador. La sangre representa la Eucaristía. El agua representa el bautismo. Y desde ese momento el costado abierto de Cristo se convierte en la fuente de los sacramentos y del nacimiento mismo de la iglesia. Cuando celebramos la Santa Misa, el vino que se consagra no es solo símbolo, sino que por el poder del Espíritu Santo se transforma realmente en la sangre de Cristo. Y esto es lo que llamamos transustanciación. La sustancia cambia aunque la apariencia del vino permanezca. Y lo más impactante es que esa sangre que se hace presente en cada misa es la misma que brotó de su corazón herido. Sí, así es. La misma que se ofreció en el Calvario, la misma que nos redime hoy. Cada vez que comulgamos entramos en contacto real con ese misterio insondable de amor. Y esa sangre es la que también se manifiesta en la devoción a la Divina Misericordia dada a Santa Faustina en el siglo XX. En la imagen de Jesús misericordioso, de su corazón brotan dos rayos, uno rojo, otro blanco. El rojo representa la sangre, el blanco el agua. Es la misma escena de la cruz, repetida, recordada y actualizada para nuestro tiempo. Pero eso no son tres devociones separadas, la de la Divina Misericordia, la del Sagrado Corazón y la de la preciosísima sangre de Cristo. No, son tres maneras de entrar en el mismo misterio, desde el altar, desde la oración y desde el corazón herido de Jesús. Hablemos entonces cómo vivir bajo la sangre de Cristo. Porque si todo esto es verdad, y lo es, entonces surge esa gran pregunta. ¿Cómo vivo hoy esta realidad? ¿Cómo me dejo cubrir, transformar y guiar por esa sangre preciosa que se nos da cada día? La respuesta es doble: devoción profunda y vida ofrecida. Primero, como católicos, estamos llamados a tener una relación viva con la Eucaristía, no como una rutina, no como un rito externo, sino como un encuentro real con la sangre que salva. Ir a misa no es cumplir, es dejarnos ser transformados, pero también podemos profundizar esa vivencia a través de oraciones específicas. La consagración a la sangre de Cristo, el rosario de la preciosísima sangre, las letanías, los actos de reparación. Es decir, julio es el mes dedicado a esta devoción y es un tiempo precioso para cubrir a nuestras familias, trabajos y vidas bajo el poder protector de la sangre de Jesús. Muchos santos han testificado de su eficacia espiritual. La sangre no solo sana, defiende, libera y fortalece. Y por último, vivir bajo la sangre significa también convertirse en testigo. Así como Cristo entregó su vida por nosotros, nosotros estamos llamados a ofrecer nuestras vidas por los demás.
Como dice San Pablo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hoy no ofrecemos animales, nos ofrecemos a nosotros mismos y ese es el culto más puro que podemos dar. Vivir como hombres redimidos por la sangre, adoradores verdaderos y misioneros valientes en un mundo sediento de salvación. Y al volver de la pausa, vamos a descubrir cómo esta devoción fue creciendo en la historia de la iglesia, tocando corazones, transformando vidas y mostrando que la sangre de Cristo sigue viva y actuando en medio de su pueblo. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso. Soy Leo Janón y les cuento que en los primeros dos segmentos hemos contemplado el valor de la sangre en la historia de la salvación y cómo Cristo, con su entrega perfecta, la convierte en fuente eterna de redención. Hablemos entonces de los orígenes en nuestra iglesia desde los tiempos primitivos de nuestros primeros padres. En los primeros siglos del cristianismo, la sangre de Cristo fue vista con profundo asombro, respeto y devoción. Los primeros cristianos no solo comprendían que habían sido redimidos por esa sangre, sino que la veían como una presencia viva que los fortalecía en la persecución, los purificaba en el bautismo y los unía en la Eucaristía. San Pedro lo expresa con fuerza. Hemos sido rescatados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Eso lo dice en su primera carta, propiamente en el capítulo 1. Ahora, para San Juan, esa sangre, dice, nos purifica de todo pecado. También lo dice en su primera carta en el capítulo 1. La iglesia nacía desde la sangre y vivía sostenida por ella. Es decir, los padres de la iglesia como San Cipriano, San Ambrosio o San Juan Crisóstomo profundizaron en esa comprensión. Para ellos la sangre no era un elemento decorativo en la liturgia, sino el corazón mismo del misterio cristiano. En sus homilías y escritos, pues ellos enseñaban que cada gota derramada en la cruz hablaba de amor, de justicia, de misericordia, de victoria sobre el pecado. La veneración por la sangre se hacía visible en signos, en símbolos, en el arte sacro y sobre todo en la celebración eucarística, donde la sangre de Cristo era verdaderamente bebida. Como lo dijo el Señor, esta es mi sangre que será derramada por muchos. Este fervor no desapareció con el paso del tiempo, sino que se fue profundizando. La espiritualidad de la sangre de Cristo se mantuvo viva a lo largo de los siglos y encontró nuevas expresiones devocionales a medida que el Espíritu Santo iba iluminando a la iglesia. Y si bien aún no había una devoción institucionalizada como tal, pues la sangre siempre estaba presente en la conciencia cristiana como el precio de nuestra libertad, el sello de nuestra redención, es decir, ese río de gracia que sigue corriendo desde el costado abierto del Salvador. Hablemos de un gran santo, San Gaspar del Búfalo. En el siglo XIX, en medio de una Europa sacudida por guerras, revoluciones y crisis de fe, pues Dios suscita un instrumento poderoso para renovar el amor a la sangre de Cristo, San Gaspar del Búfalo. Era un sacerdote romano, apasionado por la predicación, y con Gaspar, que muchos cristianos habían olvidado el costo de su redención, vio que era urgente volver la mirada a la cruz, no con lástima ni con tristeza, sino con gratitud ardiente. Para él, la devoción a la preciosísima sangre era el remedio contra la tibieza, la indiferencia y la pérdida del sentido del pecado. En 1815 fundó la Congregación de los Misioneros de la Preciosísima Sangre y a través de sus misiones por los pueblos de Italia, pues fue predicando con un fuego sobre lo que es el poder purificador y transformador de esa sangre. Él decía que una sola gota basta para renovar el alma entera, para salvar la humanidad.
y animaba a las personas a consagrarse, a vivir bajo la sangre, a orar con devoción y a frecuentar los sacramentos como fuentes donde esa sangre se recibe. Su predicación fue tan efectiva que atrajo conversaciones, vocaciones y una renovación espiritual en muchos rincones. Gracias a San Gaspar y a sus colaboradores, esta devoción se fue organizando con mucha fuerza. Surgieron archicofradías, se escribieron oraciones, se promovieron letanías y finalmente el Papa Pío IX instituyó en 1849 la fiesta de la preciosísima sangre, el 1 de julio, y la fue extendiendo a toda la iglesia. Así que lo que durante siglos había estado presente en la fe cristiana de forma dispersa, ahora se consolidaba como una espiritualidad con nombre, estructura y misión. Una espiritualidad que, como veremos más adelante, sigue viva y urgente hoy más que nunca. Ahora, la espiritualidad católica siempre ha sabido convertir el amor en palabras. Y cuando el corazón está lleno de gratitud por la sangre de Cristo, no basta una oración breve, nace una letanía, la letanía de la preciosísima sangre. Tal como hoy la rezamos, fue promulgada por el Papa Juan XXIII en 1960, aunque sus raíces son mucho más antiguas. Cada una de sus invocaciones es una joya teológica. Sangre de Cristo, precio de nuestra redención. Sangre de Cristo, fuerza de los mártires. Sangre de Cristo, alivio de los que lloran. Es una letanía que no solo honra, consuela, purifica, fortalece y tiene indulgencia parcial. También encontramos en la liturgia dos himnos hermosos, el de Laudes, Salvete Christi Vulnera, salve heridas de Cristo, y el de Vísperas, Festivis resonent compita vocibus, con alegres voces resuenan las calles. Ambos fueron incorporados al breviario romano y aprobados por el Pío IX y el Pío XI. En el contexto de la instauración y la promoción de la fiesta litúrgica de la preciosísima sangre el 1 de julio. Son verdaderas poesías de fe que nacen del corazón traspasado y que aún pueden ser cantadas o rezadas en comunidad o en la intimidad del oratorio. Y no podemos olvidar la coronilla de la preciosísima sangre. Es una devoción promovida especialmente por San Gaspar del Búfalo y fue bendecida por Pío VII en el siglo XIX. Esta oración se centra en los 7 derramamientos de sangre de Cristo: la circuncisión, Getsemaní, flagelación, coronación de espinas, vía crucis, crucifixión y el costado traspasado. Es decir, cada misterio medita en la entrega amorosa de Jesús. Es un momento específico de su pasión. Es una devoción profundamente reparadora y un recordatorio de que su sangre no se derramó de una vez, sino a lo largo de todo su camino redentor, como una fuente inagotable. Ahora, la devoción a la sangre de Cristo no solo se rezó, se vivió, se organizó, se propagó. Y una de las expresiones más fuertes de esta espiritualidad fue la creación de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre, aprobada por Pío VII y vinculada a las misiones de San Gaspar del Búfalo. En estas agrupaciones los fieles se consagraban a la sangre de Cristo, participaban en actos de reparación, promovían procesiones, obras de caridad y ayudaban a propagar esta devoción. Era, y sigue siendo, una manera de vivir cubiertos, protegidos y comprometidos por la sangre que nos redimió. Junto a estas cofradías surgieron también órdenes religiosas inspiradas por esta espiritualidad, como las adoratrices de la sangre de Cristo, que fueron fundadas por Santa María de Matías. Estas religiosas se dedican a la educación, a la evangelización y el testimonio público del poder de la sangre de Cristo. Su vida consagrada es una prolongación del sacrificio redentor. Ellas no solo contemplan la cruz, viven a su sombra. Y con su ejemplo nos recuerdan que no hay entrega más completa que aquella que se hace hasta la última gota. Y todo esto no sería completo sin mencionar
que la iglesia otorga indulgencias parciales a quienes rezan la letanía, la coronilla o se consagran con fervor a esta devoción. Pero más allá de las gracias espirituales, lo más grande es esto: vivir cubiertos con la sangre de Cristo nos protege del mal, nos da paz en medio del sufrimiento y nos impulsa a ser testigos valientes en un mundo herido. Hoy más que nunca necesitamos volver la mirada al crucificado y decir con todo el corazón: sangre de Cristo, sálvanos. Bien, a lo largo de la historia esta devoción no ha dejado de crecer. Desde los signos del breviario hasta las letanías aprobadas por los papas, desde las coronías personales hasta las procesiones públicas. Es decir, la iglesia ha bebido de esta fuente inagotable que es la sangre de Cristo. Y lo más hermoso es que no solo se trata de rezos, se trata de vivir bajo esa sangre, de dejarse cubrir, de dejarse transformar y dejarse ser enviado por ella. Bueno, al regresar de la pausa, vamos a ver cómo nosotros hoy podemos vivir esta devoción de forma concreta, en la oración, en la familia, en la misión y en la lucha espiritual diaria. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Sean bienvenidos a este cuarto y último segmento. Soy Leo Janón. Vamos a levantar la mirada hacia una verdad luminosa. La sangre de Cristo no solo fue derramada para salvarnos, sino que hoy circula en su iglesia, así como lo escuchan. Circula en nuestra iglesia para fortalecernos. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de cubrirnos con la sangre de Cristo. Y es cierto, ella nos protege, nos purifica, nos limpia. Pero hoy vamos más allá. No solo se trata de que la sangre de Cristo nos cubra, sino de que corra, que circule, que fluya a través de nuestras venas espirituales, porque somos parte de su cuerpo, que es la iglesia, y seremos eventualmente nosotros los que derramaremos esa sangre con nuestra propia vida. No somos receptores pasivos, somos miembros vivos, y esa sangre que fue antes precio de nuestra redención, hoy es motor, circulación de nuestra transformación. Vamos a descubrir juntos cómo esa sangre no se ha detenido, sigue latiendo, sigue corriendo y quiere fortalecernos en medio de la batalla espiritual de cada día. Cristo derramó su sangre en la cruz, sí, pero no fue para que esa sangre quedara atrapada en el pasado, regada, sino para que comenzara a circular en su cuerpo vivo, que es la iglesia. Y esa circulación no es abstracta, ocurre de forma real, concreta, espiritual y sacramental. Cada vez que participamos en la Eucaristía recibimos esa sangre. Y cuando lo hacemos bajo las dos especies, el pan y el vino consagrados, pues entramos sacramentalmente en comunión directa con esa sangre que fluye desde el corazón traspasado de Cristo. No es solo un símbolo, es una presencia, es una unión, es un latido divino dentro de nosotros. ¿Y qué ocurre cuando esa sangre entra en nosotros? No solo nos cubre, empieza a circular en nuestras venas espirituales, no biológicamente, claro está, pero sí de manera real en el plano místico, como parte de una unión viva con Cristo. Somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Si la sangre circula en Él, también debe fluir en nosotros. Y es así como la gracia comienza a limpiar, a sanar, a transformar. Cada comunión es como una transfusión espiritual donde el pecado es absorbido y la vida nueva es inyectada. Y cuando esa sangre fluye con libertad, nos volvemos parte activa del cuerpo. Podemos levantar a otros, cargar a los débiles, sanar las heridas del mundo. Somos arterias vivas del amor de Dios. No porque seamos perfectos, sino porque hemos permitido que la sangre que nos salvó ahora nos fortalezca. Ya no es solo redención, es transformación. Ya no es solo perdón, es impulso para la misión. La iglesia no es, entonces, una institución fría, ni un edificio antiguo. No, es un cuerpo vivo,
compuesto por miembros que laten con la misma sangre. Y esa sangre no solo actúa en los altares, actúa en cada santo, en cada alma que ha permitido a Cristo vivir en ella, en cada hombre y mujer que a pesar de su fragilidad se levanta una y otra vez con fe. Hay santos en los altares, sí es cierto, pero también hay santos en los hospitales, en las oficinas, en los hogares, santos que no sangran más porque han dejado que la sangre de Cristo circule por ellos. Y aquí es clave distinguir, la debilidad y la fragilidad no son lo mismo, no lo son. La debilidad es una carencia temporal, algo que se puede superar, fortalecer. La fragilidad, en cambio, es parte de nuestra naturaleza caída. Pero aún así, en ambas, la sangre de Cristo actúa con potencia distinta. En la debilidad nos levanta. En la fragilidad nos sostiene. En ambas nos ofrece sin humillarnos. Nos transforma sin condenarnos. Y nos recuerda que no se trata de nuestra fuerza, sino de su gracia que fluye dentro. Esa es la belleza de la comunión de los santos. No solo estamos unidos en la fe, estamos unidos en la misma circulación de gracia. Los santos del cielo oran por nosotros, los del purgatorio se purifican con nuestra ayuda y los de la tierra, sí, vos y yo, seguimos en la batalla. Pero en todos fluye la misma sangre. Es la sangre que une, que comunica, que fortalece, que santifica. Una sola corriente de amor entre el cielo, la tierra y la esperanza. Dios, en su sabiduría perfecta, sembró en la biología humana una imagen del alma redimida, así como la sangre recorre el cuerpo humano llevando oxígeno, nutrientes y recogiendo también desechos. La sangre de Cristo hace exactamente eso en su cuerpo místico. Transporta la gracia donde hay debilidad, renueva donde hay fragilidad y fortalece donde la voluntad tiembla. La sangre fluye y donde fluye hay vida. Por eso si espiritualmente estás paralizado o seco, tibio o sin impulso, no necesitas más voluntad. Necesitas más circulación. Pensalo así. El oxígeno espiritual que respirás en la oración es distribuido por la sangre. Los nutrientes de la palabra de Dios, del ayuno, de la fraternidad, se mueven gracias a la sangre. Y los desechos del alma, ese resentimiento, la lujuria, el miedo, la pereza y cuantos otros pecados, son recogidos también por esa sangre para ser purificados en la confesión, en el perdón, en la entrega. La sangre no solo limpia, también nutre, también fortalece. Es una medicina integral, pero solo actúa si circula. Y circula cuando abrimos nuestro corazón. Por eso hoy te pregunto, hermano, ¿estás dejando que la sangre de Cristo circule por tu vida o la tenemos estancada? No está circulando. ¿Te has vuelto una zona muerta del cuerpo de Cristo donde no fluye la gracia? ¿O sos una arteria viva que lleva vida a otros? Esta es una invitación a vivir sacramentalmente, a comulgar no por costumbre, sino con conciencia. Estoy recibiendo en mi alma y en mi cuerpo la sangre que da vida eterna. Y con esa sangre en mí ya no puedo seguir igual, porque donde la sangre corre, todo cambia. Y si aún nos preguntamos qué tan íntima es la unión de María con la sangre de su hijo, la biología moderna nos regala una imagen reveladora. Sucede que durante el embarazo, las células del hijo cruzan la placenta y permanecen en el cuerpo de la madre para siempre. Este fenómeno se llama microquimerismo fetal y significa que María llevó en su cuerpo células del mismo Cristo, de su carne, de su sangre. Qué misterio tan impresionante. Biológicamente, la sangre de Jesús corría en ella, no solo en la gestación, sino para siempre. Y si esto es así en lo natural, ¿cuánto más en lo sobrenatural? Porque María no fue solo madre en el cuerpo, fue madre en la fe, en la entrega, en la obediencia y en el Calvario. Cuando no pudo alcanzar el cuerpo de su hijo crucificado, se aferró a lo único que podía abrazar, el madero cubierto de sangre. Ese acto
silencioso, pero inmenso, selló su unión definitiva con el sacrificio redentor. Ella ya llevaba su sangre, pero ahora la abrazaba, la contemplaba, la ofrecía. Fue la comunión más dolorosa, pero la más fecunda que cualquier criatura pudo jamás podido vivir. Y ese momento no quedó en la historia, porque en cada Eucaristía se renueva la entrega del cuerpo y la sangre de Cristo, y ahí está María, como madre de la Eucaristía, unida a su Hijo en cada altar del mundo. La sangre que nos redime sigue corriendo, y ella sigue abrazándola, sigue ofreciéndola, sigue invitándonos a dejarnos transformar por esa sangre. No basta con mirar la cruz desde lejos, hay que abrazarla con ella. No basta con recibir la comunión como rutina, hay que recibirla como quien sabe que lleva en sí la sangre del Cordero, la sangre del Salvador. Y así María se convierte en ese modelo perfecto de lo que significa vivir con la sangre de Cristo latiendo en nosotros. Ella no la derramó, pero la ofreció. Ella no sangró, pero sintió cada gota como suya. Y así nos enseña que vivir en comunión con Cristo no es solo recibir, es abrazar, es sufrir, es amar hasta el extremo. Que ella nos enseña a vivir como vasos vivos de esa sangre y que por su intercesión la sangre de Cristo no solo nos cubra, sino que circule en nosotros, nos purifique, nos fortalezca y nos transforme en verdaderos hijos del Padre. Así que, hermanos, ya no hay excusas. La sangre fue derramada, sí, pero también nos fue confiada para que circule en nosotros, para que dé vida, para que nos haga nuevos. Esta sangre no es símbolo ni metáfora, es presencia real, poder vivo, gracia en movimiento, en cada Eucaristía, en cada alma abierta, en cada corazón que se entrega. Hoy el Señor nos llama a dejar de ser espectadores y convertirnos en arterias vivas de su cuerpo, dejando que su sangre fluya libremente por nuestra vida, no solo para sanarnos, sino para enviarnos. Y si alguna vez dudamos de cómo hacerlo, bastará con mirar a ella, a María, a nuestra madre. Ella que llevó en su cuerpo la sangre de su Hijo desde el embarazo, nos enseña que esa unión puede ir aún más lejos. Cuando abrazó el madero ensangrentado de la cruz, se unió completamente al sacrificio redentor, haciéndose ella misma cáliz viviente, custodia silenciosa, intercesora fecunda. Así que ella nos enseña a recibir esa sangre no solo con gratitud, sino con entrega. Que la sangre de Cristo nos purifique, nos fortalezca, nos convierta, que no se detenga en nosotros, que fluya, que sane, que salve y que podamos vivir con la alegría de saber que su vida corre por nuestras venas y que su madre nos enseña a vivirla con plenitud. Sangre de Cristo, fortalécenos. Nos reencontramos en el próximo programa, pero ahora dejemos que sea el Señor y su Santísima Madre que nos cubran con su paz mientras rezamos juntos. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena, tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como eres de nosotros en el cielo. Tú que estuviste al pie de la cruz viendo brotar la sangre que nos redimió y que abrazaste la cruz con ensangrentada faz para poder unirte al gran amor que tu Hijo derramó, enséñanos a recibirla con gratitud, a vivirla con humildad y a dejar que circule en nosotros como fuerza y gracia. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como discípulos auténticos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes
El hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.